Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Yo recuerdo, mis hermanos, y siempre ha sido un reto para mí, les confieso esto, siempre ha sido un reto para mí. Cuando yo era niño, mis padres desde los 7 años nos llevaban digamos, a la secta mormona. Y los mormones enseñan una de sus prácticas que una vez a la semana las familias deben tener una reunión y ellos le llaman la noche de hogar, así le llaman, la noche de hogar. Y yo recuerdo que en una oportunidad mi papá invitó a uno de mis tíos a esa reunión y a mi tío le gustó bastante la reunión. El asunto es que en esa reunión solamente fue mi tío, pero el domingo llegó mi tío con mi tía y todos mis primos. Y bueno, nosotros que estábamos en ese momento ciegos espiritualmente, nos alegró bastante. Pero ya cuando uno viene al conocimiento de la verdad, cuando ya uno recibe a Cristo y entiende lo que dice el Evangelio, uno se da cuenta que qué tan perdido estaba, pero sobre todo cómo los mormones impulsan a las familias a ganar familias. Entonces uno ahora que está en Cristo, uno reflexiona y dice, Satanás a través de esta secta, ¿a cuántas familias está llevando al infierno? Hoy más que nunca, mis hermanos, debemos mantener el enfoque. Es por eso que en esta noche estamos viendo este tema, manteniendo el enfoque, la familia y el evangelismo. Ahora, hemos visto sí muchos temas sobre la familia, pero hoy veremos este especialmente. Ahora, cuando se habla de enfoque, es porque nosotros estamos apuntando algo. Y yo recuerdo cuando el pastor Fernando llegó a Palmas Reales en el año 1993, disculpen hermanos, Ismael, varón, un favor grande. Ese botón, no sé hermano, molesta bastante. Creo que vamos a guardar la batería, porque muchos se olvidan los músicos de apagar ese botoncito. Ya está. Ahí está la presencia de David también ahí, ¿no? Bien. Ok, el brother. Bien, gracias Ismael. Cuando el pastor Fernando llegó en el año 93, lógicamente encontró una iglesia activa, sí, pero Palmas Reales siempre abría 2 veces a la semana, o sea, en sus cultos congregacionales. Solamente abría los domingos para el culto y escuela dominical, que era a las 9 de la mañana hasta las 11, 11:30, y luego se cerraba la iglesia y se abría a las 6:30 de la tarde. Luego cerrado y luego solamente se abría los miércoles en la noche, 7 o 7:30 de la noche. Entonces el pastor retó a la iglesia, retó a las familias. ¿Y por qué? Porque él quería que la iglesia se mantuviera enfocada en ganar almas. Y el pastor le dijo, recuerda a la iglesia, Palmas Reales tiene que ser una iglesia viva. Palmas Reales no puede estar solamente abierta los domingos y los miércoles y los demás días no puede estar muerta. Tiene que ser una iglesia viva. Los vecinos tienen que ver una iglesia viva. Los vecinos tienen que sentir la presencia de Dios. Y retó a las familias. Para nosotros era extraño escuchar algo. Para nosotros era extraño
ver que una iglesia estuviera abierta todos los días. No era para nosotros común eso, era muy extraño. Pero no sabíamos que en Comas la iglesia estaba abierta todos los días y desde la mañana hasta la noche. Eso era totalmente extraño para nosotros. Es cierto, durante la semana había un estudio bíblico juvenil. Recuerdo que nos reuníamos los jueves en esa época, desde el 85 que venía aquí. Y por otra, se reunían las damas de vez en cuando, y lógicamente los jóvenes tenían sus reuniones. Pero en sí, la congregación de toda la iglesia era solamente domingos y miércoles, que eran los días más notorios para los vecinos. Pero al comienzo, como que nos costó adaptarnos, pero ahora es totalmente normal, natural, que Palmas-Reales todos los días esté en un movimiento continuo, todos los días. Damos gracias a Dios por eso, pero damos gracias sobre todas las familias que lo entendieron. Le damos gracias a Dios por las familias que se mantuvieron enfocadas en presentar el Evangelio a sus vecinos, a sus familiares, a través de estos años. Entonces, ¿por qué hay que mantener el enfoque? Porque muchas familias, mis hermanos, se están dejando distraer por asuntos que los alejan de las prioridades del reino de Dios. Por ejemplo, la lista que voy a dar puede ser un poco incómoda, pero es una realidad hoy. Es una realidad y que se ha fortalecido inclusive después de la pandemia. Antes de la pandemia era un poco más suave, pero ahora se ha acrecentado más después de la pandemia. Por ejemplo, los paseos familiares. Ojo, no estoy satanizando los paseos familiares, pero los paseos familiares se han vuelto ahora una prioridad. Luego, el mundial. Hoy día han llegado algunos hermanos traumados porque no han transmitido el partido de España contra Alemania, ¿no? Pensaron que habían perdido su salvación. Pero, cosa extraña que no hayan transmitido el partido. Jamás ha ocurrido eso en la historia de los mundiales. Pero los que no tienen esos cables especiales, no sé cómo le llaman, no han podido observar el partido. Luego, salir de compras. Otro, dormir porque hay que cuidar el templo. Salir con amigos, salir a hacer deportes, etc. Ahora, ¿hacer esto es malo? No es malo. ¿Sabe cuál es lo malo? Que, por ejemplo, domingo es día del Señor. No importa, yo me voy de paseo. Me voy de paseo con mi esposo, me voy de paseo con mis hijos. A ver que el pastor me diga algo. Bueno, el pastor no está detrás de nadie como policía. Ahora, en una oportunidad, yo conversando con mi esposa, le dije, no, yo he aprendido algo. Si me voy a hacer hígado por un hermano que no viene, más daño me hago yo porque el hermano está en su desobediencia y feliz, entre comillas. Pero lo mejor que puedo hacer por este hermano es doblar mis rodillas y orar por él, y orar por su familia. Y a través de estos años he aprendido que es mejor. Es mejor. Y si un día el hermano me pregunta si está bien lo que está haciendo, ahí sí, ya que me abrió las puertas, le voy a decir que está terriblemente mal lo que está haciendo, porque está menospreciando el día del Señor. Hoy, por ejemplo, muchos pudieron venir a este culto de la noche, pero han preferido quedarse en su casa. Algunos, entiendo, por razones de salud. Otros ni están presentes ni en el Zoom, pero están probablemente en el cine, están probablemente en su casa viendo una buena película. No estoy en contra de las películas, hay buenas películas, ¿no?, que uno se puede tomar el tiempo de ver, lo que llaman las películas para inteligentes, ¿verdad? Y bueno, pero prefieren quedarse viendo una película que dar prioridad a los asuntos del reino de Dios. El 18 va a ser un día muy difícil para muchos, porque el 18 es la final del Mundial. Y muchos dicen que el Mundial va a ser entre Argentina y Perú.
Bueno, vale la pena soñar, ¿no? Otros saben que tienen que venir al culto, pero no, hoy día siento que quiero salir de compras. Y se va de compras y no viene al culto. Ahora, ya no es como antes, que cuando no existía Megaplaza, estos centros comerciales, los mercados tenían un horario de atención y uno tenía que ir a cierta hora, si no se acababa la papa menos bonita, el tomate más malogrado, ¿no? Entonces uno tenía que ir temprano para hacer las compras. Pero uno que era precavido, compraba el día sábado para toda la semana y el domingo estaba totalmente dedicado al Señor. Era solamente cuestión de saber administrar el tiempo. Ahora, los centros comerciales como Totus, que vende estos productos, o los mercados, están compitiendo contra estos megacentros y ya no se quedan hasta el mediodía, sino están quedándose hasta las 5 o 6 de la tarde para vender sus productos, y los buenos productos. Están siempre reservando lo mejor. Entonces ese creyente ya no tiene excusas para decir, no, que en la mañana mejor voy al mercado a hacer las compras porque en la tarde ya no hay. Sí hay, porque hay una competencia fuerte. El asunto es pues que no le da la gana simplemente. Otros, dormir, qué rico, ¿no? Dormir. Un día me pasó algo raro, no sé si a usted le ha pasado, pero un día yo me desperté y decidí quedarme o continuar durmiendo. Pero en mi sueño yo decía, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, pues, ¿no? Y me levanté asustado. Y con rapidez hice lo que tenía que hacer, ¿no? Todo, porque era domingo. Pero muchas veces uno, sabiendo que es del Señor, simplemente, el pastor Fernando tiene un corazón grande y me va a comprender, voy a seguir durmiendo. Y el pastor lo ve, ¿no? Y él viene y se acerca, pastor amado, me quedo dormido, ven hijo mío, ¿no? Pastor Fernando, que es bien amoroso, ven hijo mío, ¿no? Ven al gozo de tu Señor, ¿ah? Y después te que lo agarra el cuello, ¿no? Porque está mal. Ahí está demostrando que no está dando prioridad a los asuntos del reino. El asunto es que las familias que han caído en esto, repito, lo cual no es malo, el asunto es saber administrar el tiempo y que no choque con los asuntos del reino de Dios. Y el asunto es que muchas familias se han desenfocado y han dejado pues de ganar almas. Su corazón se ha enfriado. Su corazón ha comenzado a desconectarse de los planes de Dios para la salvación de las almas. Entonces muchos prefieren invertir el tiempo en estas cosas, las cuales pues no son negativas, pero no invierten el tiempo en ganar almas para Cristo. Han perdido el enfoque. Y qué interesante, por algo Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuestión de administración del tiempo. Y eso está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Y hoy, mis hermanos, mis hermanas, esposos, hoy se requiere de familias fieles. Si contamos con familias fieles, podremos, le aseguro, podremos alcanzar a más número de personas para el reino de Dios. Ahora, ¿cuál fue la clave para el crecimiento rápido de la iglesia del Nuevo Testamento? Bueno, la clave fue la fidelidad de las familias cristianas. Estas familias, mis hermanos, estaban dando testimonio de Cristo donde quiera que se encontraban. Ahora, usted dirá, pero pastor, en esa época pues no había Totus, no había Megaplaza, no había Plaza Norte, no había McDonald's, pues, ¿no? Bueno, pero sí había Mega Jerusalén. En esa época habían centros de diversión, pero de la época, y la gente iba a distraerse. Había lago,
había mar, entonces la gente tenía lugares para ir a distraerse. Había lo que se llama la pesca. La Biblia nos sale de pescadores. Campos. Usted, y sobre todo los que estamos acá desde el año 78, ¿se acuerda que acá al frente todo era chacra? Y que cuando uno salía los domingos en la tarde a caminar era entrar a otro mundo. Porque comenzaba la pista, comenzaba el bullicio, el estrés, pero cuando uno penetraba la chacra, silencio total. Vegetación, árboles, sembríos, un silencio hermoso, hasta el fondo, puras plantas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan, hermano Percy? Todo era chacra en esa época, ¿verdad? Cruzando la universitaria, todo era chacra. Entonces usted penetraba a otro mundo. Y se despejaba, pues. Escuchaba el cantar de los pajarillos. Ahora escucha nomás los gritos de esas barras negativas de la Alianza Lima, ¿no? Muerte, muerte. Y ya pues te estresa, te trauma. Pero en esa época la gente salía a distraerse. Y estas familias podían ir al campo, podían ir al lago, podían ir al mar a pescar, podían ir a otros lugares a caminar de Jerusalén o en las aldeas que habían ahí. Pero lo que sí para ellos, por lo que muestra la palabra de Dios, su prioridad era ganar almas para el Señor, aún en medio de la persecución. Hoy el Señor necesita hogares fieles, hogares enfocados, donde el esposo, que es el líder espiritual del hogar, que un día le dará cuenta a Dios cómo dirigió su hogar, cómo lideró espiritualmente su hogar. El esposo tiene que retar a su familia a hacer un hogar que sea luz, un hogar que le dé fruto al Señor, un hogar que no sea estéril, sino un hogar que le esté dando al Señor fruto al 100%. Ese hogar tiene que ser una luz en su comunidad. Y como mencionó nuestra hermana hace un momento, su hijita, justo en un ambiente de Halloween, no era el día del Halloween, pero su hijita estaba ahí alumbrando con el Evangelio. Hace poco mi hija llegó contenta, la gané para Cristo, una compañera de su colegio. A nosotros nos alegró bastante. Pero le digo, hija, no es suficiente, ahora hay que discipular a tu amiga, porque ella tiene que crecer, tiene que conocer al Señor. Ya lo recibió en su vida, ahora que lo conozca el Señor, cómo se presenta Él en la Biblia. Tiene que discipularla. Pero los hijos, como vimos anteriormente en otros temas, los hijos van a observar a los padres y los hijos van a ser influenciados por los padres. Si los padres van a mostrar siempre carnalidad, desinterés en los asuntos del reino de Dios, ¿qué más quieren los hijos? ¿Qué más quieren? En una oportunidad yo le decía a una pareja, estoy preocupado por su hijo, está entrando en la etapa de la adolescencia. Y si él entra en la etapa de la adolescencia desconectado de Jesús, olvídenlo. Lo van a perder. No va a querer saber nada del Señor. Y ahorita el muchacho no quiere saber nada del Señor. De niño lo traían y luego ya ellos comenzaron a desenfocarse. Y ahora el niño no quiere saber nada del Señor. No quiere. O a veces la mamá está siempre sembrando en el corazón del hijo el temor de Dios y el papá, que es creyente, no está de acuerdo porque su corazón está desenfocado, y en vez de apoyar a la mamá espiritualmente, el papá se opone. ¿Y qué más quiere el hijo? Y hay casos donde el hijo no quiere saber nada de Cristo porque tiene el apoyo del papá carnal. O a veces el hijo no quiere saber nada de Cristo porque el papá le dice, vamos a la iglesia, pero la mamá, déjalo, no lo puedes obligar. Y le tocó una mamá carnal totalmente desenfocada. ¿Qué más quiere el hijo? Mis hermanos, nuestros hijos nos están observando. Cómo nos conducimos, cómo estamos alumbrando con el Evangelio. Entonces, estas familias eran familias que cada día se regocijaban en su encuentro con el Señor resucitado en oración, en su andar bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso es que proclamaban como familias el Evangelio. Por ello no podían quedarse callados, más bien ellos anunciaban las buenas nuevas de salvación. Ahora,
Usted puede ser una persona que viene fielmente a congregarse. Y usted quiere saber si hay maneras de poder ser una familia enfocada en el evangelismo. Sí hay, hermano. Usted puede enfocarse en el evangelismo con su familia. Y esta noche vamos a ver tres maneras donde usted puede saber a través de la Biblia cómo puede enfocarse, con toda su familia en el evangelismo. La primera manera es testificando en todo lugar. Busquen su Biblia Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 8. Versículo 1 al 4. ¿Lo encontraron, hermanos? Muy bien. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa. Miren, ellos se habían dado cuenta que la iglesia se reunía en las casas, que se habían ganado familias. Entonces, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. Mis hermanos, en el principio los creyentes se habían quedado en Jerusalén. ¿Se habían quedado qué? Gozándose juntos de las bendiciones que Dios derramaba sobre la iglesia. Y aprovechándose el apoyo mutuo que había entre los hermanos, Dios los había llamado a ellos para que sean testigos. Pero como ellos estaban ahí disfrutando de su compañerismo entre hermanos, se habían olvidado, se habían desenfocado y solamente se habían concentrado nada más que en Jerusalén. Y les había dado, como mencionan algunos estudiosos o pastores que han tocado este tema, les había dado hermanitis. Y se habían olvidado de ganar al mundo para Cristo. Se habían olvidado de la gran comisión que les había dado el Señor o les había ordenado. Entonces, Dios los había llamado para que sean testigos. Y para que sean testigos no solamente en Jerusalén, sino a sus alrededores y también hasta lo último de la tierra. Es por eso que Dios permitió la persecución. ¿Para qué? Para esparcirlos por todas partes del mundo, conocidos desde entonces, y donde quiera que iban, donde quiera que huían, y personas que se encontraban en plena huida, personas que encontraban, le hablaban de Jesucristo y lo ganaban para el reino. En un curso que dictó años atrás el pastor Fernando sobre historia del protestantismo en América Latina, y mucho se menciona lo que ocurrió en el Perú. Si bien es cierto, Lima, como menciona Mato Sumar en su libro, Lima es el Perú donde los peruanos son mejores atendidos y los de la provincia son el otro Perú, aquel Perú olvidado. Y lo hemos podido notar en estas últimas elecciones donde el candidato ganador se ha aprovechado de este abandono para ganar votantes y comenzar a anunciar de que sí, ustedes son los olvidados, y ha despertado ese resentimiento guardado por tantos años. Pero ahora ellos están más olvidados que nunca. Pero el asunto es de que estas personas que de las provincias que eran castigadas por el senderismo comenzaron a llegar a Lima, que era el Perú atendido. El Perú olvidado comenzó a llegar al Perú atendido, pensando que el Perú atendido los iba a auxiliar, los iba a librar del senderismo. Pero no es así, sino en este asentamiento humano donde vivía
la señora Moyano, que ella comenzó a enfrentar valientemente al terrorismo y murió despedazada por la explosión que le pusieron en su cuerpo. Primero la acribillaron y luego le hicieron volar a la señora Moyano. Eso ocurrió acá en Lima. Y la gota que rebalsó la copa fue el atentado en Tarata. Esta gente que llegó a Lima comenzó a ser ganada para Cristo. Ellos llegaron a Lima huyendo del terror. Y muchos de ellos comenzaron a llegar a las iglesias evangélicas que estaban pues en diferentes partes de la ciudad, pero también los pastores de ese entonces comenzaron a ver estos nuevos lugares que estaban comenzando a ser poblados por la gente que huía del terror, los comenzaron a ver como campos blancos para iniciar nuevas obras misioneras. Yo recuerdo al pastor Jorge Vidal, que se fue a Huaycán, al desierto de Huaycán, y ahora ya hay una iglesia totalmente establecida con muchas almas adorando al Señor. Y yo recuerdo cuando conocí en ese entonces a algunos adolescentes de la iglesia de Huaycán, algunos de ellos eran huérfanos de padres que habían sido asesinados por terroristas, imagínense. Y en uno de los campamentos, recuerdo, que se realizó en Chaco, en el sur, yo recuerdo que en la cabina estaba el pastor Jorge y uno de los muchachos estaba dormido con el pastor y lo tenía abrazado como si el pastor fuera su papá. Y ahí alguien me compartió que es otro huérfano, que sus padres habían sido asesinados por los terroristas. Mire, hermano, así como ocurrió con esta persecución, ocurrió en el Perú, pero a la inversa, ¿no? En Jerusalén era el centro y luego fueron esparcidos. Pero en el caso de Perú, todos los que estaban en todas las provincias vinieron más bien a Lima buscando refugio, buscando seguridad, pero fueron ganados para Cristo. Luego ya cuando pasó el terrorismo, cuando los cabecillas fueron capturados y los terroristas comenzaron a entregar sus armas, miles de esas personas comenzaron a llegar a sus tierras, a regresar. Y estas personas, cuando comenzaron a regresar a sus pueblos, comenzaron a avisar a sus pastores que en su pueblo había necesidad para iniciar una nueva obra misionera. Y muchas iglesias comenzaron a abrirse en diferentes lugares de las provincias. Muchas veces Dios usa las familias para moverse en tiempos de persecución. Pero algo interesante, observe que los apóstoles, o sea, en ese caso los pastores, se quedaron en Jerusalén a enfrentar la persecución valientemente, para seguir ganando almas también allí, mientras muchos de los hermanos se encontraban entre los esparcidos, o sea, la grey había sido esparcida. Ahora, en el plan de Dios, mis hermanos, el evangelio debe ser anunciado no tan solamente en los cultos, no tan solamente en las demás reuniones especiales como grupo de conexión, reunión de damas, etcétera. Porque de esa manera, mis hermanos, no se puede alcanzar a las multitudes para Cristo. Los que deben compartir el mensaje de salvación al mundo son las ovejas. Las ovejas son las que tienen que compartir el mensaje. En otras palabras, en una oportunidad recuerdo que había una persona que trabajaba en un hospital. Y usted diga, ¿es fácil ingresar a un hospital? Ahora en estos tiempos peor, en estos tiempos que estamos en una época post-COVID, aunque algunos están diciendo que hay que tener cuidado porque quiere despertarse otra vez, pero está restringido el ingreso a los hospitales por el tema del COVID. De tal manera que así su pariente esté grave, usted no puede entrar. Una vez que entra al hospital, usted ya no ingresa, salvo le permite hacer ciertos trámites y de ahí ya afuera.
usted no puede ingresar, lo tienen ahí con una angustia, ¿cómo estará? Ojalá que usted tenga ahí un conocido para que le diga cómo sigue su familiar. El asunto es, pero hay creyentes que, gracias a Dios, hay hermanos en Cristo que son enfermeros, médicos, y ellos están ahí dentro testificando a los médicos y testificando a los pacientes. Ingresar a los hospitales se ha vuelto muy complicado en estos tiempos, pero gracias a Dios que hay creyentes en Cristo Jesús que sí trabajan dentro del hospital. Pero mis hermanos, esas ovejas están ahí. Usted no puede entrar al Pentagonito. Si usted entra al Pentagonito o quiere entrar, le van a decir, enséñeme un documento donde un general le permite el acceso al Pentagonito. Ah, no, pero siento mi corazón que debo entrar. No puedes, simplemente no te deja, no entras. Pero gracias a Dios que hay generales, hay algunos oficiales, hay soldados que son creyentes y están predicando el evangelio a estas personas. Entonces, son ovejas de sus iglesias que están predicando y ganando almas. Igualmente, el pastor Fernando no puede ir a la casa de su compadre. El pastor Fernando no puede ir a la casa de su hermano que tiene de repente una esposa y 5 hijos. No puede entrar de frente. El Señor ha venido porque su hermano me ha dicho que venga. Así a mí no me ha hecho nada. ¿Quién es usted? Fernando Hidalgo. ¿No me ha visto en Facebook? No. Ni en TikTok te he visto. Y sale, tira a la puerta, ¿no? Es que no puede el pastor. Pero el hermano sí. El hermano puede ir a su hermano, hablarle de Jesús o invitarlo a su casa y en una reunión se presenta la oportunidad de ganarlo para Cristo. Entonces, es la responsabilidad de las ovejas compuestas de muchas personas en la iglesia o de muchas familias de ganar a sus parientes, a sus vecinos, a su compañero de trabajo o donde Dios los tenga. Es una gran oportunidad para que los gane para Cristo. Es la responsabilidad de los cristianos comunicar el amor de Dios. Ahora, el hermano José y nuestra hermana Cecilia usaron dos papelitos, ¿verdad? Entonces, y uno comenzó a usarlo y el otro lo reservó. Entonces, cuando se le preguntaba a una de las damas, ¿cuál quieres usar? Lógicamente, limpio, ¿no? ¿Ya? Y bueno, entonces, ¿y por qué el otro no quiere usar? Ah, porque este no se ha bañado, ¿no? Entonces, y uno agarró y tomó el limpio. Ahora, mis hermanos, estamos obligados ante la mirada de Dios. Tenemos una gran responsabilidad de comunicar el amor de Dios primeramente con el ejemplo de nuestra vida. Si los vecinos escuchan en nuestro hogar insultos, groserías, si nuestros vecinos perciben que en nuestro hogar no está la presencia de Dios, ¿ustedes creen que nos van a creer cuando le anunciemos, ven, Jesús te cambia la vida? Si en tu casa hay odio, Jesús lo va a convertir en una casa de paz. Si en tu casa hay resentimiento, Jesús va a convertirlo todo en plenitud de amor. Pero los vecinos, pero estos se trompean. Frente a mi casa hay una familia que avisa a los vecinos que son evangélicos. Honestamente no sé dónde se congregarán. Pero hace poco se escuchaban cómo volaban los platos y se rompían. Y la señora del primer piso pedía auxilio a los vecinos y en la cuadra hay una sirena que si hay un carro sospechoso o una persona o dos personas en una moto, la sirena, el vecino comienza, ¿no?, con la sirena, activa la alarma. Entonces, nosotros no es que seamos chismosos, pero salimos al balcón a ahuyentar al ratero. Pero en esta oportunidad, la vecina pide auxilio. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdame! Y yo salgo al balcón porque es frente a mi casa. Y la vecina, Martincito,
tú que eres padre, ayúdanos. Padre, o sea, sotana, ¿no? Ayúdanos. ¿Qué ha pasado, vecina? Se están matando. Vecina, cálmese. No, se están matando, no escuchan los platos. Y sí se escuchaba fuerte. Y comenzaron a salir los vecinos y la sirena, ¿no? Y salió la vecina al costado, el vecino, y salían, hermano. Entonces, como en la cuadra saben que no está solamente el hermano Martín, sino el pastor Martín, tuve que bajar. Y me acerqué a la vecina, le pedí que se calme. Muchas veces cuando la pareja está así, agarrándose a golpes, o no sé, le digo, en la mayoría de los casos, si uno interviene, a la final la esposa es la que defiende al agresor, o el agredido defiende a la agresora también, a la que le reventó los 50 platos en la cabeza. Así que cálmese, ¿no? Cálmese. No, ¿le puede hacer algo a mi hija? Bueno, el asunto es que llegaron los vecinos y llamaron a serenazgo, y yo le decía a los vecinos, bueno, esperemos que las cosas se calmen, porque si uno de ustedes interviene ahorita, el hombre puede estar totalmente alterado, inclusive puede agredir a uno de ustedes, y es mejor esperar que las cosas se calmen. Pero los vecinos, pues, no, ustedes saben, ¿no? Los vecinos, no, que, bueno, ya. Entonces, observé que mi vecina salió al costado de la casa. Hola, vecina, ¿no? Y me fui, ¿no? Y comenzamos a conversar, y la vecina me decía, qué extraño, ellos son hermanos. ¿Cómo hermanos? Sí, ellos son, yo sabía ya, pero me hacía el loco, ¿no? No, ellos son hermanos. Así, sí. Y bueno, y me da pena, yo no sé cómo pueden predicar y estar así agarrando a golpe delante de los hijos, cómo lloran los hijos, y se escuchaba que los chiquitos lloraban. Ahora, ellos, no sé si en este tiempo se atreverán a invitar a los vecinos a que vayan a su congregación, o que vayan a su casa a una reunión familiar para hablarles del amor de Dios. No creo que los vecinos acepten ir. No creo que los vecinos les crean que donde está Jesús hay paz, comprensión, respeto, amor, seguridad, porque ellos están dando un testimonio inadecuado. Mis hermanos, tenemos que ganar a las almas por ejemplo en nuestra vida, pero no solamente así, también estamos obligados a dar testimonio del plan de salvación. ¿Cómo? Bueno, busque Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, es una pregunta, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Mis hermanos, no solamente los pastores, no solamente los misioneros, no solamente los seminaristas, las familias están retadas por Dios para proclamar el mensaje del Evangelio, no solamente con el testimonio de su vida, sino con el plan de salvación que Dios presenta en su palabra. Pero hay cristianos que se disculpan de la obligación de dar su testimonio verbal de su fe. Por ejemplo, hay los que se excusan que no tienen la preparación ni el conocimiento para evangelizar a sus vecinos. Bueno, es posible que no tengas la preparación, es posible que de repente no puedas dominar, digamos, el proceso de ganar un alma para Cristo, pero tu vida es suficiente, hermanos. Si por ahora no puedes predicarlo porque no te sabes de memoria las citas bíblicas, pero tu vida es un ejemplo vivo, tu vida es un testimonio vivo. Y los vecinos han podido palpar ese cambio. Cuando tú eres un hombre de oración, un hombre que lee la Biblia, te lo aseguro, los vecinos pueden palpar el cambio y pueden palpar la presencia de Jesucristo en tu vida y pueden palpar aún la paz que tú tienes, el gozo que tú tienes. Porque Cristo está brillando en tu vida.
Ahora, yo me he topado con vecinos cuando les he presentado a otro amigo del barrio que ha sido ganado para Cristo, pero que es un hombre sencillo, digamos, y que no ha tenido la oportunidad de aprenderse los versículos para testificar, pero los vecinos dicen, oye, mira, hermano, lo agarran a mi amigo, hermano, a ese háblale porque ese es borracho, mujeriego, ¿no? Ese es un jugador, ¿no? A ese háblale, lo empujan, ¿no? A ese háblale, ese es pecador. Ellos no se han fijado si él domina el proceso de evangelización. A él no le han preguntado y ni se fijan siquiera si él conoce, digamos, las 4 leyes espirituales o el mapa para evangelizar. Ellos no se fijan en eso. Ellos se están fijando en su vida. En su vida se están fijando y lo mandan. A ese háblale, a ese. Entonces, no es tanto, hermanos, si es importante, pero para iniciar, no es tanto que usted se sepa de memoria, que lleve un estudio, ¿no? Para ganar almas, que es importante, sí. Pero Dios le está pidiendo a usted que salga y gane almas. Ahora, es responsabilidad de los cristianos dar testimonio de Cristo donde quiera que estén. No puedes quedarte callado. Tienes que proclamar el Evangelio de Jesucristo, ya sea en tu trabajo, en el mercado, en el metropolitano, donde sea, tú tienes que compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hay un versículo que a mí me impacta bastante y se lo voy a mencionar así rápido por causa del tiempo. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Y sabe cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente? Dice esa partecita, dice en la NTV, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Pero note cómo lo dice la Biblia de las Américas, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el Evangelio. Mis hermanos, estamos en la obligación ante los ojos de Dios hacerlo, porque es terrible si no lo hacemos, es terrible si no predicamos la buena noticia, es un deber, estamos bajo el deber de hacerlo, y ay de nosotros si no lo hacemos, porque un día Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas por ser estériles. ¿Qué espera Dios de nosotros, de nuestras familias? Que demos fruto al Señor, que ganemos almas, que nos mantengamos enfocados, porque Cristo viene. Y si aún no viene, mis hermanos, esa alma puede morir. Ya en el Perú hemos perdido en la pandemia 230,000 almas. Y luego han continuado muriendo más personas por otros casos de enfermedades. Pero hay una cantidad enorme, hermanos, enorme de personas que durante estos 2 años de paralización de atención médica, por ejemplo, por asunto del cáncer, mis hermanos, el cáncer en sus cuerpos ha avanzado que ya miles están condenados a muerte. Me ha tocado ya en reiteradas oportunidades llevar a mi mamá a su tratamiento y lamentablemente los médicos le dijeron que su cáncer ha avanzado de tal manera a causa que durante los 2 años que no la han tratado a mi mamá por el COVID, que ha paralizado todo tratamiento, el cáncer ha avanzado de tal manera que están haciendo todo lo posible para hacer lo que humanamente está al alcance de ellos. Nosotros seguimos orando, los médicos ya tienen un veredicto, pero nosotros seguimos orando porque el que tiene la última palabra es Dios. Pero mis hermanos, cuando llego ahí, son una cantidad enorme de personas, ancianos, personas adultas, jóvenes, niños y bebitos, en cantidades que usted no tiene idea, porque 2 años no fueron atendidos, no se siguió un tratamiento y el cáncer ha avanzado en sus cuerpos.
he visto gente llorar, he visto gente con una incertidumbre, sentados como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Me da pena ver una ancianita, tendría sus 79, 80 años, en su silla de ruedas sola, pidiendo ayuda a la gente que le traiga su medicina, porque ella no había nadie quien la ayude. Y tenían que venir los vigilantes a empujarle a la silla de ruedas. Yo no sé cómo habrá hecho la señora para llegar ahí, porque para llegar ahí hay que subir una rampa. Y yo cuando llevo a mi mamá le empujo la silla de ruedas sobre una rampa que está de subida. No sé cómo habrá hecho esta pobre anciana sola. Y no es la única, hay varias que he visto solas ahí. Pero mis hermanos, hay una necesidad urgente de predicar el Evangelio. Urgente, urgente. Como le digo, el COVID se ha llevado a miles de personas acá en el Perú, pero si vemos cifras mundiales, se ha llevado más de 2 millones de personas el COVID. Y es alarmante, es triste, pero nosotros no podemos decir que no tenemos preparación. Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Estoy obligado, estoy bajo el deber de hacerlo, no me puedo quedar callado. Pablo, por la trayectoria que tenía, mis hermanos, porque era un hombre muy preparado, y siempre los hombres preparados gozan de buenos privilegios. Y estoy seguro que a Pablo seguramente lo invitaban, oye Pablo, ¿qué vas a hacer el jueves? Bueno, tengo que ir a este lugar para predicar. No, pero vamos, acá el vecino se ha comprado un bote, ¿no? Una balsa, ¿no? Y vamos para distraernos, ¿no? Es una balsa de última generación. Vamos, Pablo, ya vamos. Una última generación de su época. Pero Pablo en su mente está enfocado. No, tengo que ir a cumplir. Tengo que predicar. Tengo que capacitar. Tengo que ir a este lugar porque ahí veo que se puede iniciar una nueva obra. Mis hermanos, les digo algo. La iglesia Vida Nueva que está en Cantacallao no es porque el pastor Fernando fue y dijo, acá vamos a hacer una iglesia. Fue porque una familia abrió la puerta de su hogar y comenzó a invitar a sus vecinos, a las familias de su barrio, y comenzaron a tener unas noches de oración ahí. Entonces, esta familia conversó con un hermano para ver si había la posibilidad de iniciar ahí una célula. Y bueno, y pasó el tiempo, comenzamos a evaluar y vimos que sí, la familia ya estaba concientizada para cumplir bien su labor. Hermano, y se ganaron muchas almas en ese lugar. La familia entendió lo que acá aprendió. El pastor en sus mensajes para retando a la iglesia a que hagan la obra de Dios. Y esta familia lo entendió y abrió la puerta de su hogar. Y llegó un momento en que su hogar ya no podía contener a tantas almas. Y ya ahí el pastor Fernando le dijo al encargado de esta célula, es tiempo de buscar un local para alquilar y establecer ya horarios de cultos. Y se convirtió en una obra misionera. Y pasó el tiempo, ahora se ha establecido como una iglesia local. ¿Por qué? Porque la familia entendió la enseñanza en su iglesia local y comenzó a ponerla en práctica. Y se multiplicaron, ya han pasado los años y hoy soy una iglesia totalmente establecida. Mis hermanos, muchos oran al Señor para que se les abra puertas y compartir con fe lo que ellos creen a través de la Biblia a las almas perdidas. Entonces, guiando por el Espíritu Santo, aprovechan todas las oportunidades que se les presentan y hablan el Evangelio. Entonces, no hay excusa para poder hacerlo. Mis hermanos, aquí en la iglesia, en la historia de Palmas Reales, tuve el privilegio de conocer a 2 hermanas que no sabían leer.
Y estas hermanas les hablaban de Jesús a sus hijos que eran inconversos. Ellas me compartían que les hablaban de Jesús, o sea, tenían buena memoria, pero no sabían leer. Podían retener, pero no sabían leer. ¿Y qué hacían ellas para testificarle a sus hijos, a sus familiares, llegando a casa después del culto? Ellas nos pedían a nosotros los jóvenes en esa época que con el resaltador les marquemos los versículos que usó el pastor y que le pongamos una marquita, cosa que ellas llegaban a su casa y comenzaban a predicarle a sus hijos. No sabían leer, pero tenían buena retención y solamente pedían que les marcara. ¿Y cómo hacían ellas en su casa? Ellas no podían leer. Le decía a su hijo, lee en voz alta, quiero escucharte. Y ahí la hermanita comenzó a recordar lo que el pastor enseñaba. Y les comenzó a hablar de Jesús a sus hijos. Mis hermanos, no hay excusa. No hay excusa. Pero también se excusan porque porque tienen miedo de iniciar una conversación. Mis hermanos, pidan a Dios que ponga su amor en su corazón, porque la Biblia dice claramente, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, en 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Ahora, cuando usted, varón, se enamoró, pero todavía ella no lo sabía, y usted le decía, ¿no? Hermano José, ven. Nuestro modelo esta noche. José, el otro día me contaste que te vacilaba Cecilia. Ella sabía todavía. ¿Pero un qué? ¿Con nada les he hecho? Javes, ya, ¿no? Oye, pero mándate, José. No tengas miedo. Si la amas, mándate. Antes que te la gane el pata de la vuelta. Claro, te voy a atrasar, ¿no? ¿Ya? ¿No? Un aplauso para José, un aplauso. Ya. Muy bien. Le han aplaudido como si fuera de la izquierda. ¿Qué es eso? Pero, y tú porque la amabas, te llenaste de valor y le dijiste que la amabas, y menos mal que te aceptó. ¿Ah? Menos mal. Porque si no, como menciona el hermano José, ¿no? Alguien te atrasaba. Pero mire cuando todo lo que uno es capaz de hacer por el amor. Y acá, curiosamente, el Señor dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Ah? ¿Y cuánto más si se trata de Cristo? ¿Cuánto más? Pero también se excusan diciendo que no tienen tiempo. Y esta es una gran excusa, mis hermanos, porque siempre encontramos tiempo para hacer lo que realmente estimamos importante. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no hay tiempo. Y es por eso que vemos a muchas familias que se van de viaje, que se van de paseo, que se van por aquí, se van por allá, pero para Dios no hay tiempo. Pero para las otras cosas sí, de donde sea sacan tiempo, pero cuando se trata de las cosas de Dios, no hay tiempo. Años atrás, había una película cristiana que usted la puede encontrar en internet. La película se titula Común y Corriente. No sé si algunos la recuerdan. Una película de hace 25 años atrás. Creo que la mayoría no nació en esa época. Pero vemos que el pastor de la iglesia en la película llama a un hermano y el hermano está viendo un campeonato de fútbol americano. Y está bien sentado, echado ahí en su sofá. Y suena el teléfono y el hijo contesta y le dice, papá, te llama el pastor. Y el hermano está echado viendo el fútbol ahí y le dice, dile que estoy en una reunión importante. Y el hijo le dice, pero papá, el pastor dice que es urgente. Ya, bueno. Y ahí, de mala gana, hola pastor, qué gusto escucharlo. Digan, ¿qué lo puedo servir? Hermano, como habíamos anunciado en el culto, necesitamos formar el coro. Y a partir del próximo domingo vamos a comenzar el ensayo. Necesitamos que usted nos apoye. Pastor, no tengo tiempo. Me va a disculpar, no tengo tiempo. No, pero no es hoy, es el otro domingo. No tengo tiempo, pastor.
me va a disculpar, estoy muy ocupado últimamente y tengo que hacer muchas cosas. Oh, bueno, será en otra oportunidad. Ya, muy bien. Y se echó y continuó viendo su partido. Y bueno, se da a entender en la película que era un campeonato donde va a realizarse varios domingos y el hermano no quería perderse todo el proceso del campeonato. Entonces, ya ahí se ve, ¿no?, que así como este hermano, hay muchas familias que están dando prioridad a otras cosas y no al reino de Dios. Entonces, ellos dicen, no tengo tiempo, pero otras cosas sí encuentran el tiempo. Mis hermanos, también hay mucho resultado de lo que se conoce como la evangelización por amistad. Y esto se realiza durante el curso de las actividades normales del día. Por ejemplo, usted puede ganar a muchos compañeros de trabajo para Cristo. Hay un momento en el cual usted puede hablar de Jesús en su momento de trabajo. Puede ser hablar de refrigerio. Mientras van almorzando, usted puede hablarle de Jesús. En un momento libre, porque hay un tiempo libre que le dan, que es su derecho, ahí usted puede repartir folletos. Acá estamos dando folletos para que usted lleve. Mis hermanos, yo recuerdo cuando era muchacho, en mi trabajo repartía folletos. Y a muchos de mis compañeros con el tiempo le abrieron la puerta de su corazón a Jesús. Claro que mi jefa se oponía, ahí la diabla estaba ahí presente, ¿no? Y se amargaba cuando me veía ahí con los folletos. Y como era una católica radical, me tenía una bronca mi jefa y me amenazó inclusive que si yo seguía predicando el evangelio me iba a despedir. Y yo asustado hablé con un amigo que era abogado y me dijo, ¿eso te dijo la diabla? Porque ya le habían puesto su chapa a la diabla. ¿Eso te ha dicho la diabla? Sí, no te asustes porque ella no puede despedirte por eso. ¿En qué momento lo haces? En el momento de refrigerio. No puede porque es tu tiempo, tu derecho para ti. Y en ese ratito, en esos minutitos, tú puedes hacer tu evangelismo, lo que tú estás haciendo. Ella no te puede despedir porque ese es tu tiempo, tu derecho. Y comencé ahí, hermanos, y muchos compañeros habían aceptado a Cristo, y luego en esa época, los que algunos hermanos antiguos de aquí recuerdan, que antes nos daban el material de Fuente de Luz. Y entonces, hablé con el hermano de esa época, y le pedí las lecciones de Fuente de Luz, y comencé ahí a discipular a varios de mis compañeros, que habían ganado para Cristo. Y ahí estaba la jefa, ¿no?, con sus cuernos que me miraba, ¿no?, tratando de devorarme, ¿no? No podía aceptar que había gente que se estaba entregando para Jesús. No hay excusa. Tú puedes hacer de tu hogar un sitio en el cual las personas pueden venir a los pies de Cristo, tú con tu familia. Acá en Palmas Reales he conocido familias que han salido a evangelizar en familia, a tocar puertas. He conocido familias que han salido, cuando recuerdo el pastor Fernando retaba a la iglesia para hacer aires libres, y familias han ido a hacer aire libre, al mercado, en el parque, en los cruces de las avenidas, las familias. Pero también hay otra segunda manera, invitando a otros a su casa. Busca Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47. Dice así la palabra de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, según el autor de Hechos, aparte de reunirse en el templo, también se reunían en las casas. Y los cristianos en el tiempo del Nuevo Testamento siempre mantenían abiertas sus casas, mis hermanos, no solamente para compartir con los hermanos de la fe, sino para evangelizar a sus parientes, a sus vecinos. Por ejemplo, algo así rapidito, en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice: las iglesias de Asia os saludan,
Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y eso está en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Pero note cómo le menciona la NTV. La NTV le dice en esa partecita lo siguiente: y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. En Colosenses menciona Pablo: saludar a los hermanos que estén en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Y en la NTV también menciona lo siguiente: la iglesia que se reúne en su casa. Hermanos, los hermanos del Nuevo Testamento abrían las puertas de sus hogares para recibir a las personas, a los hermanos, y era una oportunidad para invitar a sus vecinos. Ojo, en un contexto de persecución. ¡Qué valor! En esta época, ¿quién te persigue? Nadie te persigue por invitar a los vecinos a tu casa para que escuchen el Evangelio. Pero la Biblia dice que Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama con fiebre. Y la Biblia no dice que Pedro le decía a Jesús: Señor, no la salves, déjala que siga el curso de la fiebre. No. La Biblia dice que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. En otra versión dice que ella se levantó y le preparó comida a Jesús. Tanto en la NTV como en la Biblia de las Américas. ¿Por qué Dios desea que usted abra la puerta de su hogar? Para que una familia que esté ahorita cegada por el pecado pase de tiniebla a luz. O sea, una familia que esté en tinieblas está al servicio bajo la esclavitud del diablo. Pero una vez que viene a Cristo, la familia se convierte en sierva del Señor. Y eso es lo que vemos aquí. Una mujer que fue tocada por Cristo y ahora vemos una mujer que le sirve a Cristo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con las familias. Pero también en la casa de Mateo ocurrió algo maravilloso. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, porque Mateo era un cobrador de impuestos, era un publicano, y los publicanos eran aborrecidos. Los publicanos era, como se dice en nuestro contexto acá en la ciudad, ya estaba marcado, señalado, era un traicionero, era un delincuente, y sobre todo en el contexto judío era un pecador. Así se veía un publicano. Entonces dice que he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, que eran los amigos de Mateo, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Listo. Este hombre había invitado a sus amigos, los publicanos, porque sabían que en otro lugar no los iban a recibir, no les iban a abrir las puertas. Si tú invitabas a un publicano a tu casa, tú te convertías en un pecador, en un inmundo igual que ellos, en un indigno, en un traidor. Estás recibiendo a un traidor en tu casa, estás recibiendo un ladrón en tu casa. Eras una vergüenza en ese momento si le abrías la puerta a tu casa. Entonces, ¿qué hizo este publicano tocado por el amor de Cristo? Le abrió la puerta de su casa a los demás también que eran despreciados. Mis hermanos, Dios quiere usar tu hogar para que muchas personas vengan a los pies de Jesús. Hay personas inconversas que tienen mucha hambre espiritual, mis hermanos. Es por eso que mucha gente va desesperada y le mete monedas ahí a la Virgen, al santo tal, para que le responda a su plegaria. Hay otros que están desesperados y van en busca de los curanderos porque quieren que los sane de tal enfermedad, o que su hogar está en peligro, o que está dudando de la fidelidad de su mujer, y van a pedir ayuda a los brujos y le pagan miles de soles para que les haga el milagro, y están ahí esclavizados. Hay mucha gente, mis hermanos, que tienen mucha hambre espiritual, pero lamentablemente llegan a los lugares equivocados y son engañados. Hay gente que tiene vacío en su vida, les hace falta algo, pero que no se atreven a entrar a una iglesia por algún motivo. Pero si tú lo invitas a tu casa, van a ir,
porque contigo tienen confianza, eres su amigo, eres su amiga. Van a ir, se van a sentir privilegiados de que tú los hayas invitado a tu casa a un lunch, a una cena, o por un motivo de cumpleaños. Y es una oportunidad para que ahí escuchen el Evangelio del Señor. Es una gran oportunidad. ¿Saben por qué? Porque ya ellos ven pues que tú lo invitas a tu casa, es un ambiente informal. Pero cuando vienen, tú lo invitas acá a la iglesia, ellos van a decir, no, ahí yo no entro. Mis hermanos, ¿a cuántos amigos se invitó a que vengan aquí? No quieren venir. Tan sucios se sentirán que ellos así literalmente me han respondido, no, Martincito, si yo entro, se cae el techo. Tú no sabes quién soy. Tú no sabes quién soy. Pero así literalmente, si yo entro, se cae el techo de la iglesia. Bueno, cada bien sabe los actos que ha cometido, pero así la gente observa, no, a ese lugar yo no entro. No entro. ¿Por qué? Porque desconocen. Les han metido en la cabeza que Dios es un Dios inquisidor, que Dios al que ya está en pecado y hace malas obras, ya Dios no lo quiere ver jamás. Eso les ha metido en su mente. Y no aceptan que Dios los ama, que Cristo pagó un alto precio por ellos. Pero el hogar es un lugar donde ellos sí van a aceptar. Van a aceptar y van a ir con mucho gusto. Ahora, no debes preocuparte si tu casa es grande, pequeña, de buena presencia o una casa humilde. Ellos, cuando llegan a tu casa y cuando llegan con un corazón de amistad, porque los has invitado a tomar un lunch, una cena, un almuerzo, ellos van sin fijarse en esas cosas. Y es una oportunidad para hablarles del Señor. Mis hermanos, alguien escribió lo siguiente: los hogares abiertos sirven como instrumento eficaz para la evangelización. Por último, colaborando con la iglesia en sus eventos evangelísticos. Bueno, el pastor nos reta, Pastor Fernando, nos ha retado, y justo en estos 4 viernes donde él nos ha enseñado sobre raíces, él prácticamente nos ha retado a que continuemos ganando almas. Mis hermanos, dentro de un contexto de sencillez, pero de manera eficaz, Palmas Reales debe ser una iglesia ganadora de almas que esté dando frutos a 100 por 1. Es por eso que Jesús dio una orden en Marcos. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y los discípulos lo entendieron y lo hicieron. Y es por eso que en el primer evento se entregaron 3,000 personas a Cristo, sin contar a las mujeres y los niños. Se calcula que se convirtieron algo de 15,000 personas aproximadamente. Entonces, luego en las casas se continuaba predicando, se continuaba anunciando el evangelio, y la Biblia dice que muchos eran añadidos. Se continuó evangelizando. Entonces, la evangelización era una de las tareas principales de la iglesia del Nuevo Testamento a través de las familias. De igual manera, la iglesia local tiene planes especiales para evangelizar, en este caso la comunidad, sea por eventos evangelísticos para la comunidad, también a través de películas, también a través del discipulado bíblico. Mis hermanos, los que han llevado discipulado bíblico saben muy bien, y a mí me encanta la lección 1 y la lección 2, porque la lección 1 habla netamente de la salvación y la seguridad de salvación. Mis hermanos, yo considero que tanto la lección 1 y la lección 2 son unos cursos o son 2 lecciones extraordinarias para hacer evangelismo, porque ahí te explica, ¿no?, cómo estaba tu condición antes de conocer a Jesús y cuál es tu condición ahora. Inclusive te da la seguridad de salvación. Inclusive te responde las preguntas si tuvieras duda de tu salvación. Son 2 lecciones extraordinarias, las cuales a mí me agrada tanto. Inclusive en una oportunidad me atreví a predicar la lección 1 en un culto de la noche,
y 5 personas recuerdo que se entregaron a Cristo. Tan solamente con la lección 1. Yo recuerdo que uno de mis alumnos de discipulado, tan solamente de haber concluido la lección 2, se había topado con un testigo de Jehová. Y tan solamente con los versículos de la lección 1 y la lección 2, lo revolcó al testigo de Jehová. Porque el testigo de Jehová ya venía programado, ¿no? Pero él le comenzó a explicar, ¿no? Explicar y citar versículos. Pero si tú me dices esto, entonces ¿por qué esto dice esto? Y comenzó a ganarlo a Jesús, al testigo. Ustedes saben eso como los testigos, ¿no? Aparte programados tercos. Pero él cuando le comenzó a citar los versículos que había aprendido, tanto en la lección 1 y en la lección 2, el testigo no tenía argumentos, no los tenía. Mis hermanos, hay raras ocasiones en que se unen iglesias también para realizar eventos evangelísticos, para ganar a muchos para Cristo. Pero para lograr, mis hermanos, estos eventos se requiere mucho apoyo de la familia. ¿Saben cómo? Por ejemplo, ahora en estos tiempos se requiere pues del anuncio virtual. Si un día el pastor nos reta a hacer un evento evangelístico, bueno, acá hay muchos jóvenes que pueden apoyarnos con los anuncios virtuales. Y también se puede hacer tarjetas para invitar a los vecinos. Lo que antiguamente se decía volantes, ¿no? Ahora se puede hacer tarjetitas. Ahora, en esa época nadie tenía el privilegio de contar con una impresora en su casa. Tenían que ir a la imprenta, mandar a hacer los volantes, las tarjetas. Ahora todos tienen impresora en su casa. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Ah? Entonces, se puede hacer anuncios virtuales. ¿Y por qué? Porque también muchos tienen amistades por internet. A veces veo jóvenes, ¿no? 900 amigos en el Facebook, ¿no? Sus 900 amigos. Y él lo va a calzar a Roberto Carlos, porque tiene 1 millón de amigos para poder cantar con ellos. Otros tienen 1500 amigos. ¡Ah, qué bárbaro! Entonces, están conectados. En el WhatsApp también. Uno está conectado con las amistades. Y, o sea, pueden hacer anuncios virtuales. Luego, en la iglesia también se hacen preparativos, fichas de decisión. Hay iglesias que tienen, cuando tienen eventos evangelísticos, ya se ponen de acuerdo un comité de hermanos y en uno de los salones, en una de las áreas de sus iglesias, preparan un buffet para los recién convertidos. Y ahí conversan, ¿no? Se conocen más y ellos se sienten más en familia. Pero, ¿quiénes se encargan de eso? Las familias, apoyando al pastor de la iglesia para que el evento sea muy interesante. Ya están impactados con la palabra, ya tienen a Cristo y se les espera con una recepción muy bonita, ¿no? Donde ellos van a ir a continuar conversando y bueno, y a veces vienen en parejas. Es su esposa, encantado, ¿no? Espero que le haya gustado el mensaje y se haya sentido a gusto y de repente en ese momento se le testifica a la señora y es ganada para el Señor también. Y por ahí aparece el hijo, ¿no? Papá, te estaba buscando. Y le presento a mi hijo. Y es otra oportunidad para ganarlo al hijo para Cristo. Es cuestión de tener un solo corazón y apoyar al pastor de la iglesia para que en el evento evangelístico pueda rendir los frutos en gran manera. Hay tantas cosas que se pueden hacer, mis hermanos. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Ideas afloran. Yo sé que ustedes tienen mejores ideas, más ideas tienen ustedes. Teatros. Pastor, antes se hacían teatros, ¿verdad? Teatros evangelísticos. Y bueno, ahora ya el próximo año, y estoy viendo que acá hay hermanos, hermanas que tienen buenas voces para el canto. De repente ya podemos estar pensando en una cantata teatral. De repente, si no es para Semana Santa, más seguro para Navidad. Pero ya tenemos que preparar una cantata teatral. ¿Y por qué? Porque es una manera también de hacer evangelismo, ¿no? Acá los hermanos están cantando y a la vez están evangelizando a los inconversos. Mis hermanos, recordemos algo. ¿Cómo la familia puede mantener el enfoque en el evangelismo? Primero, testificando en todo lugar. Segunda manera, invitando a otros a su casa. Y tercero, colaborando con la iglesia en sus eventos
evangelísticos. Mis hermanos, tenga presente esto, y sobre todo los esposos que son líderes de sus hogares, no permita que Satanás los desenfoque de su labor como familia ante los ojos de Dios en el evangelismo.